Ya. Como les comentaba, el circuito de iluminación deberá obedecer los 3500 volamperios, ¿no?, de potencia. Ahora, con un 75% de la capacidad del conductor, las caídas de tensión permitidas en los circuitos de iluminación son de 3%, ¿no?, de la tensión nominal. ¿Ya? Y nos dice que el conductor deberá soportar, o bueno, deberá trabajar a su 75% de capacidad. No debemos exceder más del 75%. ¿Ya? Ahora, igual, por ejemplo, hay otra tablita que nos indica igual eh, la forma de poder dimensionar de alguna forma la potencia en base a esta tablita por metro cuadrado, ¿no? Y nos indica en edificios públicos, por ejemplo, local comercial, bancos, clubs, juzgados, hospitales, ¿no? Son tablas referenciales. En iluminación nos vamos a basar directamente al día lux. Ahora, los que igual comentaban en la anterior clase que no podían instalar o no podían usar el día lux por la capacidad de su máquina, tal vez podrían revisar un poco estas tablitas y de alguna forma sacar, ¿no?, la potencia, ¿no? Obviamente multiplicar por metro cuadrado del ambiente, el área, y se puede sacar la potencia de iluminación, ¿no?, dependiendo a cada ambiente, por ejemplo. En este caso, de esa forma sería. Ahora, la norma nos indica que para el circuito de iluminación debemos utilizar el conductor número 14 AWG, que es equivalente a 2.5 milímetros cuadrados, ¿no? Esto es importante. Lo que les mencionaba anteriormente, les decía que habría que cumplir la normativa en lo que es diseño para circuitos de iluminación, y en lo que es ejecución se podría adaptar a lo que es mínimo 1.5 milímetros cuadrados, ¿no?, en iluminación. Ya pasamos, bueno, eso es lo que es iluminación. Bueno, tomacorrientes lo vamos a ver después, ya. Pero hasta aquí iluminación, tal vez alguna consulta ya. Sí, dígame. Yo tengo entendido que actualmente la norma ya no permite como mínimo 1.5. Claro, lo que te comentaba es en ejecución, ¿ya? Ahora en diseño sí tendrías que sí o sí poner en número 14, lo que te digo en los planos, ¿no ve? En los planos vas a poner número 14, equivalente a 2.5. En ejecución podría todavía cumplirse esto de 1.5. Eso, ¿por qué te digo? Porque yo he visto, y incluso yo he instalado todo lo que son gradas con conmutadores y con 1.5. Y obviamente la carga que se presenta a las luminarias LED pues son bien mínimas, ¿no? Tranquilamente da, Claro. ¿ya? Pero ahora en edificios públicos, ¿ya? En edificios públicos pásense directamente a la normativa, o sea, 14 AWG, sí o sí. Y hasta incluso los circuitos de iluminación deberán tener TIESA en circuitos públicos, ¿no?, dependiendo de la especificación técnica del proyecto. ¿Ya? Pero sí revisan en lo que es proyectos públicos, revisan. Por ejemplo, hay supervisores, tanto de la empresa constructora y tanto de la empresa pública, por decir. Cada uno designa sus supervisores y ellos sí verifican de que sea el circuito número 14 AWG. En privados puede ser 1.5. Obviamente tienen que analizar o tienen que hacer el cálculo de todas las luminarias para que no exceda el 75%, ¿no?, como indicaba la norma. Si cumple eso, entonces tranquilamente. Obviamente igual hay que ver la caída de tensión, ¿no?, al punto más alejado, por decir. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, me perdí un poquito, no sé si lo logró explicar. La diferencia entre patio y volante. Ah, ya. Por ejemplo, las luminarias comerciales bueno, están en unidades de vatios, ¿verdad? Todas las luminarias generalmente vienen por vatios. Y en volamperios es afectado por el factor de potencia, ¿ya? Por decir, manejamos un factor de potencia, pero la tecnología LED es de 0,9 a 1, ¿no?
dependiendo la eficiencia de la luminaria, ¿ya? Pero podríamos manejar una media de 0,9 de factor de potencia. Entonces afectamos por el factor de potencia y obviamente se convertirá en volt-amperios, ¿no? Eso lo vamos a ver en el tema de la planilla de cargas más detallado, y les voy a explicar cómo es que se calcula y cómo se toma en cuenta estos 3500 volt-amperios que se quiere, ¿no? Que es prácticamente, bueno, afectando por el factor de potencia, obviamente va a subir la potencia, ¿no? Por decir, tienes 1000 vatios, afectado por el factor de potencia vas a tener un poquito más, ¿no? De esa forma, pero se verifica directamente en el cuadro de cargas, sumando todas las potencias en vatios y convirtiendo luego a volt-amperios. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, está bien, vamos a realizar hoy día los circuitos de iluminación, lo que les comentaba, paso a paso, ¿no? Para algunos de los compañeros que están empezando en lo que es proyectos eléctricos, y para los otros compañeros, pues igual, de alguna forma podrían complementar o participar igual en clase, sería muy proactivo, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Mientras pueden estar abriendo sus archivos de AutoCAD. Este mismo lo he subido a la plataforma, al Google Drive, y podemos trabajar sobre ese mismo archivo. Ya, a ver qué nombre lleva ese archivo. Ingeniero, perdón, Sí, perdón, ingeniero, una consultita. Leyendo aquí, digamos, el tema de la norma, bueno, a ya, mí se me queda un poco, digamos, medio controversial el tema de que dice aquí en el 2.38, en el conductor neutro, dice, según aquí la norma, dice que el neutro y el conductor de protección, o sea, la tierra, pueden ser combinados. Eso, bueno, yo nunca he visto así una combinación que se pueda combinar el neutro y la tierra. No sé si me podría explicar eso. ya, se puede, pero es dependiendo del tipo de sistema que vamos a tener, ya. Eso en el tema de protección les voy a explicar. Hay sistemas de energización, por decirlo, ya, hay varios, por ejemplo, unos tres que se utilizan en lo que es, en todo lo que es energía, los más usuales, y eso va a depender mucho de la red que van a tener en el lugar, ya. Se puede usar el neutro como protección igual, pero hay que determinar ciertos parámetros, no directamente a todo, ¿no? Eso les voy a explicar en protección, como les decía, ya, lo vamos a ver ese tema. Uh-huh.
Ya. A ver, para hacer los circuitos eléctricos de iluminación, voy a indicar esta parte del cableado, que es muy importante. Voy a presentar la pantalla. Ya, a ver. Pueden ver esta imagen, ¿verdad? ¿Se logra ver la imagen? Sí. Ya, gracias. Bien, vamos a empezar desde lo más sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, para un ambiente, para cablear un ambiente, vamos a determinar el ejemplo de un interruptor simple. ¿Ya? Por ejemplo, al interruptor simple, este es su esquema. Esta parte es el ambiente a cablear. Al interruptor, por una parte, le llega el conductor de fase. ¿Ya? El conductor de fase, a la salida del interruptor saldrá el conductor de retorno e ilumina a las luminarias que están acá de manera en paralelo, ¿ya? Y las luminarias están conectadas en su otro extremo por el conductor neutro. Ese prácticamente es el esquema de un circuito de iluminación básico, ¿no? De un interruptor simple. Bueno, el procedimiento, por ejemplo, tenemos alimentación al ambiente con fase y neutro, tenemos las dos luminarias, jalamos del lugar más cercano una alimentación fase y neutro, logramos de que en el segundo paso el conductor neutro llegue a las dos luminarias. Por acá está llegando a la primera luminaria, por acá está llegando a la segunda luminaria, y la fase en el tercer paso tendrá que llegar hasta el interruptor, ¿no? Llega por acá, imaginemos que por aquí hay un ducto y por acá hay otro ducto, llega por ese ducto hasta la bajante, que es donde va a estar el interruptor. Llegará a la fase y de la fase saldrá el conductor de retorno. Ya en el paso 4, por ejemplo, del interruptor va a un conductor de retorno, ¿no? Y del conductor de retorno llegará a todos los puntos de iluminación, ¿verdad? De acá sale el conductor de retorno, llega a esta luminaria, pasa por acá y llega a esta luminaria. Cerramos circuito, y quiere decir que si tenemos energía aquí en fase y neutro, este circuito va a ser encendido con el interruptor, ¿ya? Este es un caso simple de un interruptor, ¿ya? Bueno, no hay mucha complicación en eso. Vamos al segundo caso, en el cual caso con más luminarias, ¿verdad? Más luminarias, igual un interruptor simple, el mismo esquema. La fase le llegará al interruptor, del interruptor saldrá un cable, bueno, un conductor denominado retorno. De ahí llegará a todas las luminarias alimentando, y del otro extremo llegará el conductor neutro. Procedimiento: de la misma forma, energizamos el circuito. Bueno, jalamos lo que es energía en fase y neutro, llega a la primera luminaria. El segundo paso es llegar el conductor neutro a todos los puntos de iluminación. Conductor neutro, neutro, neutro. Garantizamos de que llegue a todo. Tercer paso, movemos la fase hasta el interruptor simple. Llegamos por acá, llegamos por aquí. Ya por aquí ya no venimos porque no es necesario. Directamente por acá al interruptor. Del interruptor, el cuarto paso, saldrá un conductor denominado retorno, y ese conductor de retorno llegará a todos los puntos. Saliendo de acá, llega aquí, llega acá y llega aquí. Igual, cerrando el circuito, tenemos este esquema energizado, ¿no? Y se va a encender con este interruptor. Bien, pasamos al interruptor doble. De la misma forma, tenemos un ambiente a cablear, ya tenemos el esquema,
la fase igual llegará a los interruptores, ¿ya? No sé si han visto, hay placas, por ejemplo, dobles y triples, ¿verdad? De interruptores. Lo que hacen ellos es hacer llegar a la fase, y de la misma fase hacen los famosos puentes, ¿no ven? No sé si han visto eso. Después de eso sale un conductor de retorno, pero de cada interruptor va a ser un retorno distinto, ¿ya? Por ejemplo, de acá le vamos a denominar un retorno A y de aquí un retorno B, ya, porque son dos interruptores distintos. Y si tuviéramos un tercero acá, sería un retorno C, ¿verdad? Ya. Acá en el esquema nos indica que el retorno A ilumina, bueno, enciende esta luminaria de acá, la primera, y el retorno B las otras cuatro, ¿no? 1, 2, 3, 4. A su vez, las mismas luminarias están conectadas con el conductor neutro, ¿no? Como indica. El procedimiento, igual, de la misma forma. Jalamos energía. En el segundo paso, alimentamos a todas las luminarias con el conductor neutro, es decir, las conectamos. Todas están con el neutro. En el tercer paso, hacemos llegar la fase hasta el interruptor por el camino más corto. Llega al interruptor. Del interruptor saldrá dos retornos, ¿no? Primero el interruptor, bueno, el retorno A del interruptor A. Acá nos indica qué luminarias tienen que estar encendidas como el interruptor A. Bueno, la del centro, y las otras son con el segundo, por ejemplo con el B, ¿no? La del centro tenemos que llegar hasta el centro. El retorno A vendrá por acá, vendrá por aquí y alimenta, ¿verdad? Ahora, para el B, sale el B, a este ya le llegó, pasa por acá, le llega el B, pasa por aquí, pasa por acá, le llega a este de acá, y de aquí pasa por aquí y llega al otro B, ¿no? De esa forma tendríamos un interruptor doble energizando controlando, ¿no?, el encendido y el apagado de diferentes luminarias. Bien, el conmutador. El conmutador es un interruptor que se utiliza para encender una luminaria de dos puntos, ¿no?, de dos puntos distintos. Por ejemplo, en este ambiente se ve ahí la simbología, que hay dos accesos, ¿no? Hay un acceso acá y hay otro acceso aquí. Entonces, de cualquier punto yo podría encender esas dos luminarias. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el esquema? Es este. La primera fase va a llegar a uno de los conmutadores, ¿ya? El conmutador tiene tres entradas, ¿no?, de conductores para cablear. Llegará al primero, al que esté libre, o sea, al primer borne, se podría decir, el primer borne, ¿ya? Después del primer borne van a salir dos conductores. De los dos conductores van a llegar al otro conmutador de la misma forma, a los dos bornes, y de ahí va a salir recién el retorno, el denominado retorno, ¿ya? El retorno va a estar conectado a las luminarias y el otro extremo al neutro correspondiente, ¿ya? Ahora, el procedimiento. De la misma forma, jalamos alimentación, ¿no? Alimentación. Como segundo paso, llevamos el neutro a las dos luminarias. Como tercer paso, hacemos que la fase llegue al primer conmutador. Esto al primer conmutador más cercano, ¿no? Aquí dice más cercano. De acá, del primer conmutador, van a salir dos conductores al otro conmutador, es decir, va a pasar por acá y por el medio, ¿no? Dos conductores de retorno, dos conductores llegan acá al otro conmutador. Y como último paso, de este conmutador que llegó dos conductores va a salir recién el retorno, por ejemplo este retorno de acá, y
va a iluminar a las dos luminarias, ¿no? Llega aquí, pasa por aquí y llega a este. De esa forma. ¿Ya? Lo vamos a hacer en los circuitos igual. Igual esto se los voy a pasar para que lo estudien un poco más si es que no están logrando captar muy bien. Pero no creo que sea mucha complicación. Ya, el interruptor conmutador de 4 vías, es decir, el interruptor conmutador, como lo llaman igual en varios otros lugares, de cruce, ¿no? El conmutador de cruce. Este conmutador de cruce nos sirve, esa es su simbología, por ejemplo aquí está. Este conmutador nos sirve para aumentar un punto más. Por ejemplo, con conmutadores simples solamente se puede encender o apagar una luminaria de 2 puntos. Pero si quiero añadir un punto más de donde puedo encender o apagar, necesito utilizar un conmutador de cruce. ¿Ya? Este es el conmutador de cruce. Les explico esto porque aún todavía se sigue utilizando, ¿no? Los interruptores simples, dobles, triples, conmutadores simples y dobles, y conmutadores de cruce también. Tal vez más adelante ya todo va a ser digital y todo mediante aplicaciones, ¿no? Porque incluso hay de ese tipo de interruptores, ¿no? Ya, pero lo seguiremos viendo de alguna forma. El esquema es de esta forma. Por ejemplo, tenemos la fase, le llega al primer conmutador, del primer conmutador salen dos conductores, llega al conmutador de cruce. El conmutador de cruce tiene 4 bornes en donde se realiza el cableado, 4 bornes. Llega al primer par, del segundo par salen otros 2 conductores al segundo conmutador, y del segundo conmutador simple sale recién el retorno a las luminarias, ¿verdad? Procedimiento: jalamos alimentación. Estos pasos, el primero y el segundo, se repiten en todos los casos, ¿verdad? El neutro igual, de todas formas llega a todas las luminarias. El paso 3, la fase llega al primer conmutador más cercano. Del conmutador más cercano salen 2 y llegará, como dice el esquema, al conmutador de cruce. Entonces, de aquí salen 2, pasa por acá y llegan 2 acá. De este conmutador de cruce salen otros 2. Salen otros 2 de aquí abajo. Pasa al otro conmutador simple. Pasa por aquí. Viene por acá. Llega al conmutador 2, por así llamarlo. Y del conmutador sale recién el retorno, ¿verdad? Aquí en el paso 5 sale el retorno, llega a esta luminaria. Este retorno deberá pasar a la otra luminaria, entonces llega acá. Y de aquí pasa a la otra luminaria. Con eso estaríamos energizando el circuito o el circuito de iluminación, ¿verdad? Bien. Y este es un caso de más conmutadores o más puntos de control. Por ejemplo, mire, hay un conmutador simple de cruce, hay 3 y otro conmutador simple. Es un esquema de 5 puntos para encender y apagar, de 5 puntos, ¿no? del ambiente. El mismo procedimiento. Por ejemplo, el esquema: fase, los primeros, bueno, la salida de los conductores llega al primer par, del segundo par sale el otro conmutador de cruce, llega al primer par, del segundo par del segundo, llega al primer par del tercero, y de la salida del tercero llega al último conmutador simple, ¿verdad? Y de ahí sale recién el retorno. El retorno es el que se va a encargar de encender, ¿no? Las luminarias. El procedimiento igual, de la misma forma. Alimentación, hablamos del lugar más cercano. El conductor neutro se reparte a todos los puntos igual. El paso 3, la fase al primer conmutador, llega acá. Paso 4, de acá va a derivar al conmutador de cruce más cercano.
dos conductores, pasa por aquí, llega al conductor de cruce. Este conductor de cruce vamos a llamarle el 1, llega al conmutador de cruce número 2, que es el otro cercano. 2 salen, vienen por aquí, entran 2. De este conmutador de cruce salen otros dos conductores. Los conductores pasan por acá hasta el otro conmutador de cruce. Pasa por aquí y de aquí sale dos conductores. Pasa por aquí al otro conmutador simple, y del conmutador simple sale el retorno, ¿no? un conductor ya. Llega a esta luminaria, pasa el otro conductor, llega a esta luminaria, pasa el conductor, llega a esta luminaria, pasa el conductor y llega a esta luminaria. De esa forma. Obviamente que en cada luminaria es recomendable poner cajas octogonales, ¿no? Eso vamos a hacerlo en el ducteado, les voy a indicar. Y de esa forma garantizamos de que en que cada caja octogonal se haga los empalmes para realizar este circuito que estamos viendo, ¿verdad? De todas formas, igual en cada interruptor, ya sea conmutador, interruptor y conmutador de cruce, igual se necesita poner una cajita rectangular, ¿no? Eso cuando veamos el tema de ducteado lo vamos a revisar. De momento vamos a hacer el circuito de iluminación. Bien, yo tengo este resumen. Bueno, este plano lo he abierto, está igual en la carpeta, se denomina edificio Lux S. Ya. Ya. Este es el resumen que te da el día Lux, por ejemplo, una tablita. Lo vamos a mover. AutoCAD está en español. Igual pueden usar en inglés o en español. Tenía una extensión en inglés. Yo estoy más acostumbrado al AutoCAD en inglés, pero estoy desde una computadora que tiene solamente el español, pero igual nos adaptamos. Bien, voy a eliminar esto de acá. Ya, para empezar a hacer el circuito de iluminación, el plano, este es una referencia que nos dio el día Lux, ¿verdad? Entonces yo lo voy a mover un poquito aquí y me voy a buscar el plano original en el cual se haya hecho. Ya, está por acá. Este es ¿no? ¿O no? Si no es este, vamos a hacer el otro. Sí, es este, ¿no? El quinto piso, quinta planta, dormitorio, ya. Yo voy a copiar este plano, control C, y voy a ir donde tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Ya, tengo el plano original. De sugerencia yo siempre agarro y le pongo en color gris, ya. Y en lo posible, lo más recomendable es crearse una capa. Vamos a crear una capa, vamos a poner nuevo y vamos a poner plano base, ya. El color yo escojo un gris de costumbre, ya. En el plano se ve bien cuando se plotea, por esa razón escojo ese gris. Después línea continua y el grosor pues podemos poner en 0.15. ya. Voy a cambiar todo este plano en esa capa que he creado ahora. Plano base. Listo.
Es decir, si yo hago eso, tendría que esconderme el plano base, ¿no? Está bien. He desactivado solamente la capa, la voy a volver a activar. Listo, tengo el plano base. Ahora, ¿qué voy a hacer de acá? Voy a copiarme las luminarias. Voy a hacer seleccionar similar de todo. Bueno, creo que no me ha seleccionado todo, pero ya. Voy a hacer uno por uno, si es posible. Voy a volver a hacer seleccionar similares. Bien. Aún me falta, ¿verdad? Esta, me falta esta. Voy a seleccionar todas las luminarias y las voy a copiar con referencia para obtener las posiciones que ya he calculado o he simulado en el Dialux. Ya agarro toditas, ya tengo todas que yo sepa. A ver, faltan las de arriba, estas de acá. Las selecciono todas. Es que ¿Sí? una sugerencia, le pega clic derecho y le sale seleccionar todas las similares. Sí, ya hice eso, solo que está con diferentes líneas. Ya hice eso. Sí. He hecho eso ya. A ver, ya está todo. Copiar. La voy a copiar con una referencia. Con esta esquina, por decir. Tengo esta esquina igual. Acá. Listo. Ya lo tengo copiado, ya tengo las posiciones del cálculo y todo lo demás. ¿Ve? Genial. Voy a empezar. Esto ya no me sirve, yo lo puedo eliminar. Ya. Voy a adoptar una simbología. Esta simbología igual se las voy a pasar. ¿Quieren que se las pase ahora para que me sigan o se las paso después de la clase nomás? Después nomás. A ver, porque vamos a demorar. Ya, esta simbología, por ejemplo, de las luminarias, vamos a modificar las que tenemos acá, las que se han creado en Dialux. Ya, estas, por ejemplo, son otras luminarias, pero sí nos sirve los interruptores, ya sean el triple, el doble, el interruptor simple, el conmutador doble y simple. Falta aquí el conmutador de cruce, ¿no? Toma de fuerza, direccionamiento, tablero de medidores, tablero de distribución. Vamos a empezar posicionando nuestro tablero de distribución. ¿Ya? Voy a hacer una copia y voy a estar poniendo acá donde es que se va a ubicar nuestro tablero. ¿Ya? Criterios para poner o para ubicar nuestro tablero. Tiene que ser en un lugar donde sea de fácil acceso para el tema del mantenimiento. Tiene que ser un lugar donde no haya humedad, ¿no? Y lo más estético posible, ¿no? Por decir, no puedo poner en un lugar donde en la entrada, donde ni bien entre se ve el tablero, ¿no? Tiene que ser un lugar oculto y que cumpla eso de la humedad que les decía, y obviamente tiene que ser un lugar donde sea muy fácil instalar el shaft eléctrico. ¿Ya? Si este edificio consta de 5 plantas, o si no me equivoco son de 10 plantas, ¿ya? Tendríamos que ubicar un pasalosas y un shaft eléctrico exclusivamente para todo el edificio, ¿no? Acá tenemos un ambiente, bueno, tenemos un shaft, si no me equivoco, pero no sé si vamos a usar ese. Frente a la escalera, ingeniero. Puede ser frente a la escalera también.
Este es un vacío, ¿no? Pero acá es vidrio, si te das cuenta. Este es vidrio, este es pared. ¿Por qué se visualiza? Es bien delgadito esta parte, ¿no? No se presenta pared, debe ser pared de vidrio. Todo lo que es vidrio. Entonces aquí no podría dar, ¿no? Tendría que ser otro lugar. Puede ser acá, en esta parte, donde el inicio de las gradas, o en el peor de los casos, en el pasillo, por acá, por esta parte. ¿Ya? Esto de los tableros, la ubicación es recomendable analizar en función a todas las plantas. Es decir, por ejemplo, les hago un ejemplo. Si yo tengo, a ver, si yo tengo acá, por decir, tengo el piso 5 y aquí digamos el piso 4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sobreponer el plano, por decir. Hago una copia y agaso y lo muevo, ¿no ve? Obviamente el plano del piso 4 va a ser un poco distinto. Entonces cuando yo hago la sobreposición, voy a visualizar de que la posición que yo he elegido para la planta 5 sea la adecuada para la planta 4, para que de alguna forma la alimentación que va a ir a los tableros, ya sea de la planta 4 y de la planta 5, sea de la manera vertical, lo más vertical que se pueda. ¿Eso para qué? Para ahorrar conductores de alimentación, porque estamos hablando de calibres de número 8, número 10, mínimo número 10, y son costosos, ¿no? El calibre número 8, peor aún, es mucho más costoso. Es por esa razón y por la facilidad de instalación, porque no me conviene agasar, por decir, poner supongan que este plano es el plano número del piso 4, ¿ya? Yo agaso mi tablero y lo pongo acá. Aquí me parece bien, ¿no? Súper. Yo agaso esto y el tablero, por decir, lo pongo aquí del piso 4. ¿Estará correcto? En el peor de los casos, si es que no se puede más, se podría hacer, pero imagínense la distancia. Yo me puedo dar eso modificando o moviendo este tablero. Casi en la misma posición, ¿no? Yo puedo instalar ahí un shaft eléctrico, por decir así, donde esté mi escalerilla, ¿no? Una escalerilla donde voy a instalar todos los conductores de alimentación a todos los tableros de distribución. Entonces para mí es más sencillo pasar de una losa a otra losa de manera vertical. Entonces en ese ejemplo que yo les mencionaba, tendría que haber llegado ahí por unos ductos de manera horizontal, luego vertical, luego otra vez horizontal. Entonces es todo un lío y además que es muy costoso, ¿verdad? Yo les sugiero siempre, aparte de las consideraciones que les dije a un inicio, traten de que el tablero sea sobrepuesto de cada planta, desde la planta baja, así para poder posicionar o como quieran construir un shaft eléctrico exclusivamente para todos los alimentadores, ¿no? Y justamente pase de manera vertical a todas las plantas, desde la planta baja. Ese shaft eléctrico es un poquito complicado posicionar o digamos definir, ¿ya? Pero se debe hacer. En función a eso, la posición del tablero va a ir, ¿no? En edificios es de esa forma, ¿ya? Porque tenemos varias plantas. Ya, yo voy a posicionar el tablero aquí. Gira. Paralela
a esta, paralela a esta pared. ¿Ya? Bien, yo no estoy considerando las otras plantas, pero a mi parecer tal vez ese lugar es el adecuado, ¿no? Después podríamos sobreponer las plantas como les digo, y así de alguna forma podemos moverlo igual desde el tablero, ¿no? Pero de momento lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Tenemos el tablero de distribución de la planta 5. Bien, ¿qué más nos falta? Nos falta de hacer los circuitos. Como sugerencia tenemos ya todos los puntos. Voy a empezar a hacer las conexiones. Acá tengo la simbología circuito de iluminación. Como capa igual tengo, ¿no? Iluminación. Entonces yo voy a elegir la capa iluminación. Voy a seleccionar la curva inicio, fin, dirección, y voy a empezar a conectar todas las luminarias de cada ambiente primero. ¿Ya? De esta forma bien. Ya tengo conectado el circuito, ¿no? Voy a hacer todo, bueno, voy a hacer lo mismo para todo, ¿no? Para todos los ambientes. Voy a hacer para este más, porque para que no sea muy repetitivo y además no representa mucha complejidad, ¿no? Voy a hacer de esta forma. Bien. Ya. Tenemos eso de momento. Tengo dos ambientes ya cableados, por así decirlo, pero nos falta los detalles, ¿no? Primero, después de esto vamos a posicionar el control, es decir, los interruptores, conmutadores o todo lo que sea necesario. Por decir, este es un dormitorio con 6 luminarias, ¿ya? Puedo hacer de que se encienda de esta forma. Yo voy a poner aquí la letra A, y aquí B y B, ¿no? Va a ir así, la B y la A de la otra forma, ¿no? Que es lo más recomendable teniendo esta disposición de luminarias, ¿ya? Mucho va a depender del control de la disposición de luminarias o también de del diseño que le den ustedes, ¿no? De la funcionalidad que le den. Por decir, a mí se me antoja iluminar, bueno, encender primero esta, luego esta y luego esta, pero es funcional, es acorde, ¿no? Eso tienen que preguntarse primero, dependiendo al ambiente. Por ejemplo, aquí un dormitorio tuviera un almacén que en esta parte estaría almacenando, por ejemplo, detergentes, en esta parte jabones, en esta parte así, podría tener esa selección, ¿no? A, B y C, ¿no? Un interruptor triple. Pero en este caso, para osar, por ejemplo, en algún momento voy a necesitar iluminación, que no todo esté iluminado, ¿no? Que no todo esté, que no se encienda todo a la misma vez, que se encienda de manera por partes, por decir, ¿no? Una parte así y otra parte así, y garantizamos de que el ambiente esté no más iluminado, ¿no? Con una buena iluminación, por decir. Y cuando iluminamos con todo, o bueno, encendemos todo, vamos a tener el nivel que hemos puesto en el Dialux, por decir, ¿no? O nos vamos a acercar a ese nivel de iluminación. Bien.
voy a seleccionar un interruptor doble, voy a hacer la copia y me voy a copiar acá. Ya. Estas posiciones igual lo vamos a revisar de la normativa, ¿ya? De momento la voy a poner solamente ahí y de esa forma, ¿ya? Bien, creo que igual de esta forma vamos a... es el dormitorio, ¿no? Ya. Tenemos ya puesto el interruptor. Vamos a hacer el cableado de la misma forma con el mismo circuito. Agarramos y llegamos al punto más cercano, por decir, a la luminaria más cercana. Ya, de esa forma tendríamos representado nuestro sistema. De aquí nos falta hacer el cableado con los conductores, ya, y tal vez también poner esta parte. Por ejemplo, voy a copiar, tengo A y tengo B, voy a ponerlo ahí, es decir, que está representado de esa forma, ¿no? Es un interruptor doble, un interruptor se denomina A, enciende estas luminarias, y un interruptor B y enciende las luminarias B, ¿no? De esa forma. Acá, por ejemplo, voy a hacer con otro interruptor, voy a hacer, por ejemplo, el interruptor simple, voy a copiar, lo posiciono, lo cableo, agarro y lo cableo ahí. Entonces acá voy a decir que tengo A, B, C. Borro esto, borro esto, borro esto. Agarro, voy a copiar de esa forma. Bien, es decir, que esta parte va a encender con un interruptor, el otro con el siguiente y el siguiente pues con el último que queda, ¿verdad? Eso por eso va a depender mucho, depende al ambiente, ¿no? Va a depender mucho al ambiente, por decirlo. Y obviamente igual a los propietarios, porque los propietarios que necesitan quedar conformes con su instalación, ya, y a veces es bueno coordinar con los propietarios, al final ellos son los que van a habitar ahí en ese ambiente, ya. Y a veces hay propietarios que no se aparecen, no solamente se aparecen por decir a la inauguración de su edificio y ya. Y en ese caso pues hay que coordinar con el arquitecto a cargo, ¿no? Mucho va a depender igual del criterio que ustedes vayan desarrollando a medida que vayan haciendo los proyectos y qué es lo que en cada ambiente se puede tomar en cuenta, ¿ya? Esto estoy tomando en cuenta que es un ambiente muy grande, tiene este tipo de luminarias y yo lo quiero encender de esa forma. Primero A, luego B, luego C, así, ¿ya? Así. Bien, tenemos eso. Para ganar tiempo, esta parte del pasillo no se ha realizado, pero lo voy a agarrar, voy a copiar nuestra luminaria, este panel, voy a poner aquí y voy a hacer una matriz rectangular. Aquí voy a poner 1, aquí voy a poner los que se requieran. Más o menos así, pero es muy continuo. Lo voy a poner así a cálculo nomás. Ya, ahí iría. Voy a pasar
Listo. Tengo las del pasillo, por decir, es un pasillo muy amplio y estoy haciendo una separación de 3 metros. Si está en escala, 3 metros. A ver, vamos a verificar. ¿Cómo verifico la escala? Un truquito que les puedo enseñar es acoten la puerta, ¿ya? Y si les da de 0,70 a 0,90 está en escala. Es decir, que las puertas siempre van a medir de 0,7 a 0,90, ¿no? Las comunes, ¿no? Obviamente las puertas de un dormitorio, del baño, por decir, son de 0,7 a 0,90, hasta de 1 metro hay. Pero si ven algo raro, por ejemplo, que marca 2 metros, o sea, 2, 3, así ya está fuera de escala, ¿no? Es el truco que yo utilizo, a ver si les sirve. ¿Ya? La parte de pasillo ya estaría. Voy a hacer el circuito rápidamente. Y voy a hacer de esta forma. Listo, voy a copiar esto. Ya tengo todo, ¿no? Tengo todo el cableado. Bien, este tío está solito. Voy a agarrar un interruptor simple. Ya, lo voy a girar para que sea más estético. Listo, me falta el cableado. Bien, tengo el cableado. Para este pasillo, ¿qué puedo utilizar? Conmutadores, lo más recomendable, ¿verdad? Porque voy a iluminar todo esto, voy a encender las luminarias de varios puntos, ¿no? Entonces voy a utilizar conmutadores. Voy a agarrar, voy a copiarme el conmutador simple. Primer punto que voy a determinar va a ser el más cercano a las gradas. Voy a poner en esta parte. Ya. El otro va a ir al otro extremo. Puede ir más o menos acá. ¿Sí? Ahí sería recomendable poner uno de cruce en el medio. Claro que sí. Claro que sí. Porque es muy amplio el pasillo, ¿ya? Sí. Ahorita estoy poniendo a los extremos porque a los extremos se ubican los interruptores simples y por el medio, por el centro, los interruptores de cruce, los conmutadores de cruce, ¿verdad? Uno doble en medio para que sea simple los controlar 3 luminarias o 4 sí. de un extremo a extremo. Se puede hacer de acá, por ejemplo, a ver, ¿cuántas luminarias tenemos? 2, 4, 6, 8, 9. Pueden ser 5 con conmutadores simples de esta parte, de esta área. A ver, su compañero dice de esta forma y también es correcto, se puede hacer de esa forma. A ver, por ejemplo, un área podemos determinar esto y el otro área puede ser de esta forma, así. Ahí. Se puede hacer de esa forma también, ¿no? Por ejemplo, esta área lo puedo llamar área X, por decir. Y toda esta área podemos encender con 2 conmutadores simples. Podemos poner uno acá y otro al fondo. Y en esta área podemos poner otra aquí y otra al fondo, ¿no? De esa forma igual se puede hacer. O podemos utilizar conmutadores de cruce, ¿ya? Exacto, se puede hacer de esa forma igual. Vamos a considerar interruptor de cruce para que se haga el ejemplo que les estaba mostrando en imágenes, ¿ya? Porque ese es el más complejo. Me voy a crear la simbología porque no la tengo. Voy a copiar en esta.
Ya, sería así mi simbología. La voy a convertir en bloque. Creo bloque y lo voy a poner conmutador de cruce. Bien, punto base, precisar en pantalla, objetos, precisar en pantalla y aceptar. Todos los objetos, enter, y el punto base va a ser, bueno, creo que no está bien, ¿no? Otra vez, selecciono todo, voy a poner en crear y voy a poner conmutador de cruz, aceptar. El punto base, este va a ser el punto base, el medio y todos los objetos y enter, ¿ya? Cuando selecciono me aparece el punto base que es el centro. Eso es lo que estaba fallando hace un momento. Voy a copiar, por decir, ya, y voy a ponerlo entre varios otros puntos, ya. Voy a poner uno aquí cerca de la grada y voy a poner, este va a ser el de cruce y el otro, el del fondo, va a ser el conmutador. Ahí. Así, de esa forma. Aunque este no tendría mucha, bueno, veremos distancias. Este ya estaría de más, ¿no? No es mucho la distancia también. Así directamente, uno al centro de cruce y va a tener 3 puntos de encendido y apagado estos luminantes. Ya. Bien. Aunque no me parece muy bien. Hagamos lo siguiente, vamos a hacer el caso en el que tengamos 3 puntos a cada lado. Voy a agarrar esto, voy a poner esto ahí, cerca al tablero, y aquí va a ser un doble, y aquí voy a copiar en otro, donde estaba poniendo aquí. Ya, voy a iluminar esta área con este circuito compuesto por 2 conmutadores simples y uno de cruce. Voy a tener 3 puntos para esta área y voy a tener esta área de esta misma forma, ¿no? Así, igual, esto voy a reemplazarlo por uno doble. Bien, ¿se entiende esta parte? Les voy a explicar. ¿Se entiende, no? Ya, continuamos. Bien. Una consultita, perdón. Seguimos. Bueno, aquí, bueno, ahora ya han aparecido nuevos accesorios, ¿no? Para, digamos, simplificar todo esto, lo que es el conmutador y el tema de cables. Está permitido colocar, porque la norma no dice, digamos, el televisor, por ejemplo, que resume mucho cablerío y también los conmutadores, ¿no? Que el precio es un poquito más elevado y pueden solamente utilizar los pulsadores de timbre, ¿no? Sí, lo que les comentaba hace un momento viendo las imágenes, ese cableado es muy antiguo, es la manera tradicional en la que se hace y todavía se ven edificios de esta forma, ¿no? Yo les estoy enseñando lo que se veía antes, ¿no? Y obviamente hay dispositivos en los cuales tú mencionas
se pueden ahorrar bastante el tema de ejecución, ¿no? El tema de cables y demás, para iluminar o encender desde varios puntos hasta desde otro lugar de donde no estés de tu casa, ¿no ve? Obviamente conectado a red y todo lo demás, que es domótica. Eso obviamente se puede utilizar, no hay limitante, no hay ninguna limitante. Como no dice nada de la norma, solo lo que dice la norma tendrías que cumplir, ¿no? Si no dice nada, pues es válido, no hay problema, ¿ya? Pero ahora la manera de simbolizar, por ejemplo, habría que verlo, no habría que revisarlo. Lo voy a revisar, he hecho yo un proyecto como esos y les voy a dar una clase tal vez complementaria a esto, ¿no? Para que vean igual esa parte, ¿no? Tanto así los sensores de movimiento y todos los demás, ¿no? Eso se puede utilizar, no hay problema. Ya, vamos a continuar. De esta forma tradicional, por decir, sería de esta forma, ¿no? Así, dividido esta parte del pasillo, que es bastante amplio. Esta parte de la derecha no lo estoy tocando, lo voy a dejar directamente para ustedes, pero esto sí lo voy a terminar, ¿ver? Vamos a hacerlo rápidamente porque el tiempo no nos va a alcanzar, tal vez. Mañana vamos a ver circuitos de emergencia, iluminación de emergencia, ¿ya? Para que tengan igual conocimiento sobre eso. Bien, ya tengo esta parte. Me falta hacer la conexión de los dispositivos al circuito de iluminación, ¿no? Listo. Es bueno entender primero la base en la cual, por ejemplo, se ha empezado a modernizar las cosas, por decir, ¿no? Los circuitos base tendríamos que dominarlos para luego entender lo demás, ¿no? Eso para algunos que están empezando con proyectos, recién viendo instalaciones eléctricas y todo eso, ¿no? Ya, acá vamos a poner igual interruptor simple directamente. Voy a hacer esto, voy a hacer todo esto, copia, referencia, bien, aquí puedo aprovechar una caja detrás de otra. Me faltaría esto de aquí. Ya lo tengo, toda esa parte ya con el control, todo eso. Lo que he hecho es primero poner, ¿no? Cablear todas las luminarias, luego poner el control, los dispositivos de control, y tengo de cada ambiente igual con los dispositivos de control y debidamente conectados, por así decirlo, ¿no? Ahora me falta unir todo, ¿ya? Voy a empezar a unirlo. Voy a empezar por el circuito de pasillo, ¿ya? Voy a agarrar de aquí del tablero la fase y el neutro, ¿ya? Voy a simbolizar con, a ver, el neutro va a ser una rayita media y la fase va a ser una raya con una, sí, pasando, o sea, atravesando el conductor, ¿no ves? La simbología, como está en las imágenes que les mostré, de esa forma. Y quiere decir que esta es la fase y este es el neutro, ¿ya? Que nos decía hacer llegar el neutro a todos los puntos, ¿no? Entonces voy a tener que copiar todo esto a todos los puntos, ¿ya? Copio a todos los puntos de iluminación. Ya. Y esto tiene que ser lo más perpendicular posible, digamos, ¿no? Por decir
ahí, pero esto tiene que así, ¿verdad? Está ya, está mal, lo voy a borrar. Voy a copiar directamente aquello. Es morosito hacer este tipo de planos, por si tiene tantos detalles, si es eso. Tendrían que ver la manera de usar trucos para que sea más rápido. Por ejemplo, yo voy a hacer esto. Ya tengo los neutros, ¿no? En todos. Tengo los neutros en todas las luminarias, como me indicaba. Ahora me falta la fase, ¿no? La fase. Tengo que hacer llegar al conmutador simple más cercano, que es este. Entonces, pasa por aquí. Viene por aquí. ¿Verdad? Tengo hasta acá. Y de aquí va a ir al conmutador de cruce dos conductores, ¿verdad? Entonces yo qué hago, voy a hacer una copia. 1, 2. Esos dos tienen que llegar al conmutador de cruce más cercano. Entonces el conmutador de cruce está aquí. Voy a agarrar 1, 2. Viene por aquí y llegará por esta parte, ¿no? Entonces voy a dibujar esto. Copia. Bien. Llegan los dos conductores al primer par de bornes. De ahí sale otros dos, ¿no? Entonces voy a agarrar y voy a copiar. Listo. Esto tiene que llegar al otro conmutador. Entonces el conmutador está aquí. Agarro, copio esto como referencia nada más. Dos conductores. Salen de aquí dos conductores. Viene por aquí. Pasa por aquí. Y llega acá. Sí. Sí. El retorno lo está tomando como la misma simbología de la fase. Sí, pero lo podemos diferenciar con otro color. Pero yo cuando me certifiqué en la NB, no, el retorno lo tomó como usted lo está tomando el neutro, y el neutro era como la tierra, pero digamos la mitad del palito. Sí, se puede usar de esa forma. Como te digo, la simbología no la tenemos completa aquí en la norma. Ya, si es posible, la vamos a revisar igual. Pero de esta forma yo es la que hago y siempre, bueno, siempre me ha ido bien, ¿no? El tema de la visualización de los proyectos y demás. He diferenciado, sí, el retorno de otra forma, ¿no? Por decir, de otro color. Ya, por decir, aquí llega, ¿no? Como estamos continuando el circuito. Llegan dos, saldrá el retorno, por decir. Así, y yo de esto le pongo, digamos, otro color. Puede ser un verde, no, porque es de tierra, ¿no? O tiene que ser otro color. Puede ser un rojo. Y ya, así. He visto diferentes normativas. Les voy a mostrar eso. Voy a hacer un compendio de todo lo que he visto hasta ahora y para que tengan igual. Me voy a ir anotando eso. He visto que sí, le ponen, por ejemplo, así, como usted menciona. Hay así y está así, por ejemplo. Si no estoy mal. Así.
Uno es eso, después está a la mitad y hay otro que pasa, ¿no ve? Así. Este puede ser el neutro. Este podría ser, bueno, este puede ser tierra, puede ser este el neutro y este la fase y el retorno de otro color, así de esa forma. Pero sí, varía bastante. Podríamos uniformizar directamente un caso y trabajar todo sobre eso. Porque si haces de diferente forma, por ejemplo un plano, luego el otro de diferente forma, no estaría correcto, ¿no? Lo más entendible que se pueda, es la idea. ¿Ya? Hasta incluso he visto que le ponen letras, pero es mucho más complicado, mucho más moroso todavía. A ver, se puede poner aquí fase 1, fase 2 y después retorno 1. Y hasta puedes ponerle el retorno del conmutador. Eso ya es más detallado, ¿no? Se puede, pero yo creo que con eso es suficiente. ¿Ya? ¿Acaso continuamos? Por decir el retorno, llega a esta luminaria, va a llegar a todas las luminarias igual. Entonces yo voy a agarrar, este va a ser el retorno. Ya. Llega a esta luminaria y me falta hacer llegar a las otras luminarias. Entonces yo voy a agarrar y voy a empezar a hacer llegar a todo. Llega, pasa por ahí, llegó, pasa por ahí. Hasta ahí nomás, ¿no? No, esta luminaria no es. Bien. Es decir, ya con esto habríamos terminado el circuito, ¿no? De esta parte nomás. Entonces, haciendo una revisión rápida, fase neutro y empieza a llegar el neutro a todas las luminarias. La fase al primer conmutador, del conmutador salen 2, al conmutador de cruce, del conmutador de cruce salen 2, llega al otro conmutador que está al fondo y de ahí recién sale el retorno que está en color rojo. Si no se ve muy bien, lo he habilitado el visor del grosor de línea y ahí se nota, ¿no ve? El retorno está llegando a todas las luminarias que corresponden. Este es de esta parte nomás, de esta área. Ahora de esta área hay que hacer de la misma forma, ¿no? Tenemos fase y neutro, voy a copiar esta fase. Y voy a hacer llegar hasta el... Bueno, a ver. Aquí hay un conmutador doble, ¿no? Es decir, que si decimos que esta es la fase, está llegando a un conmutador y de ahí está saliendo estos dos. Entonces yo para diferenciar puedo hacer de otro color. Solamente de manera explicativa, ¿ya? Voy a copiar esto. Voy a simbolizar de que aquí en este conmutador doble está llegando a la fase y estoy haciendo un puente al otro conmutador, ¿no? La otra fase, al otro puente. Y de ahí están saliendo otros dos conductores, ¿verdad? Esos dos conductores tendrán que viajar por esta parte hasta el otro circuito, ¿verdad? Entonces yo de manera explicativa voy a agarrar y lo voy a poner en color, no sé, un color que se pueda ver. Este es celeste, digamos, ¿ya? Este es los dos conductores que salen del otro conmutador que está aquí, ¿no? Es un doble. El primero ya lo utilizamos en esta área y el otro nos faltaría utilizarlo en esta parte, en toda esta área de aquí. Entonces voy a agarrar la fase, he hecho un puente aquí y estoy sacando dos conductores, voy a agarrar y lo voy a ir copiando, ¿no? Tiene que llegar hasta al conmutador de cruce más cercano, entonces está en esta parte, tiene que pasar por aquí, ¿ya? Desplaza
Bien, voy a ir copiando, pasa por ahí, pasa por aquí, pasa por aquí y llega a esta parte, ¿no? Bien, de aquí tienen que salir otros dos, ¿no? Del otro par del conmutador de cruce. Voy a copiar esos otros dos. Bien, y de ahí estos dos tendrán que viajar por acá hasta el otro conmutador, ¿verdad? Voy a copiarlos de acá porque ya están de forma horizontal. Viajan estos por aquí, y llegan al conmutador simple del fondo, ¿no? Acá. De aquí va a salir el denominado de retorno, que voy a copiarme igual de este de acá. Va a ser este mismo color rojo, y aprovecho a copiar este más. Ya. El retorno llega a la primera luminaria, deberá pasar a la segunda luminaria, llegó, pasa por ahí, llega por acá a esta luminaria, y para finalizar viene por aquí a la otra luminaria. Con eso tendríamos los dos circuitos debidamente cableados, debidamente representados con fase neutro y el circuito, ¿no? Circuito terminado. Bien, ya tendríamos el pasillo terminado, por así decirlo, ¿no? Obviamente falta poner el calibre y demás, pero eso hasta allí mañana tal vez lo vamos a complementar. Me gustaría ver el conexionado entre los otros ambientes. ¿Ya? Ingeniero, una preguntita. Sí. He visto en los planos que nos pasó igual en el plano de otros proyectistas que presentan los planos. ¿Es más habitual colocar este tipo de simbología para representar los retornos, fases, neutros, o directamente indicar la cantidad de conductores, ¿no?, que irían por esos tramos? Cualquiera de los dos puedes usar. ¿Ya? Se puede usar cualquiera. Cualquiera de los dos. Sí, puedes usar cualquiera. Ya te sirve, ambos cumplen la misma función. Ya un poco adelantándonos al tema, en el momento del ducteado, por ejemplo, hacemos este análisis, bueno, este cableado para determinar el calibre del conducto que va a ir por acá, ¿ya? Y también para cuando hagan el cableado, ya los técnicos, por decir, cuando hagan el cableado, la ejecución, igual van a tener un entubado de por aquí, ¿no? Un entubado de esta forma, así, y van a decir, pues entubado, van a fijarse el circuito de cableado, cuántos cables van. Entonces agarran y dicen, bueno, van a contar 1, 2, 3, 4, 5 cables. Acá deberá estar igual su calibre. Como es iluminación, ya es por ende que es número 14, ¿no ve? Entonces 5 conductores por este conducto tenemos que cablear, entonces agarran y lo ponen, ¿no ve? Lo cablean eso. Igual de los otros lugares, ¿no ve? En esta parte solamente hay, bueno, hay 5, pero en esta parte solamente hay 2, así. De esa forma. Justamente es para eso, ¿no? Para que el técnico se pueda ejecutar la obra en función al número de conductores que hay. Eso les facilita bastante, ¿no? Sí. Bueno, ahorita estamos haciendo lo que es el circuito de iluminación, pero cuando hay, digamos, hay lugares o hay conductos donde faltan, digamos, cables, digamos, y hay que ponerle 10 rayas ahí.
¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No, no te escuché. ¿Ahora sí me escucha? Sí, 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 ahora sí, más claro. Ya, ingeniero, digamos, pongámosle que por un conducto normalmente pasan, digamos, uno en cuenta que están, digamos, el circuito de iluminación y toma de corriente, hay veces que pasa por el mismo conducto todos los cables. Y en Ya. caso de que pasen, digamos, 10 cables, las 10 rayas se colocan en un plano o se Ah, no, hace no, no, otro no. circuito como una capa más, digamos. No, ya, por ejemplo, este es solamente el circuito de iluminación, ¿ya? Si consideramos los mismos conductos para la tomacorrientes, como mencionas, tendríamos que representarlo eso en el plano de tomacorrientes, no acá. Pero si vamos a usar de referencia el mismo conducto, tendríamos que poner, ¿no ve? Una referencia que nos simbolice de que estamos usando el mismo conducto para iluminación y tomacorrientes. Pero ponerlo aquí las 10 líneas no es correcto. Tendríamos que poner en el circuito de tomacorrientes el mismo circuito, por decir. ¿Ya? Pero eso con referencia. Ahora es mejor, ya es mejor en ese tema de conductos, ¿ya? Es mejor poner, por decir, si tenemos cajas octogonales en cada punto de acá, ¿no? Lo que tú mencionas es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí, voy a simbolizar de esa forma de manera rápida, ¿ya? Tengo dos cajas octogonales ahí. Tengo un conducto aquí. Por este conducto, por decir, aquí tengo mi circuito de tomacorrientes, por decirlo, ¿no? Ya, y está por aquí así. Y aquí tengo puro tomacorrientes, ya. Y quiero hacer llegar a este ambiente, pero no tengo otra forma que solamente hacer llegar por este ducto, por este conducto, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En el plano de iluminación tengo que representar este conducto, ya, y en el plano de tomacorrientes también el mismo conducto. Pero yo les sugiero, si va a ser por el mismo lugar, dividir este conducto en dos, ya, por ejemplo, así, de esa forma. Este conducto lo voy a poner en color verde y este conducto en color azul. ¿Ya? ¿Se va a compartir las cajas octogonales? Sí, pero por este conducto va a ir el circuito de iluminación y por este conducto va a ir el circuito de tomacorrientes. Pero sí van a compartir las cajas octogonales. ¿Qué gano con esto? Que mi sección de mi conducto no sea muy elevado y pueda instalarlo, por decir, ¿no? Pueda instalarlo. Porque si solamente determino un solo conducto y que pasen por ahí unos 10, ¿qué temo ahí? Que no pueda instalarlo, es bastante grueso, a veces no se puede ni cubrir con el cielo falso y todo lo demás, no se puede cubrir, incluso a veces es muy poco maleable incluso. Y aparte corre el riesgo de que tenga mala circulación de la corriente por el factor de temperatura, ¿no? Mientras más conductores tenga, no voy a tener una buena circulación de corriente, entonces va a bajar la eficiencia del conductor, ya. Ese es otro detalle. Entonces lo que yo sugiero es que siempre dividan los conductos. Mientras más conductores tengan, más conductos. Si es posible, aquí un tercero podría ir, ya. Pero siempre verifiquen igual que la caja octogonal de aquí pueda soportar todos los circuitos que van a ir por aquí, ¿no ve? Por decir, por aquí van a ir 3, por aquí van a ir 3 conductores, 4 y aquí 5. En total, ¿cuántos son? Son como 12 conductores, ¿no ve? Y aquí va a poder soportar o vamos a tener otra caja octogonal aquí al lado, ¿no ve? Esos detalles tienen que ver, ya. No sé si he podido resolver tu pregunta, pero sí, en cada plano tenemos que representar, no solamente acá, ya. Eso vamos a verlo igual, ese caso. Gracias, ingeniero. Es interesante ese casito. Para el tema del ducteado, cuando estamos haciendo ducteado vamos a ver ese. Me va a hacer recuerdo, por favor. Ya, continuamos.
Ni bien tenemos terminado por decir el pasillo, vamos a terminar esta parte de acá. Con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy día. A ver, esperemos. Ya. De esta parte tendríamos que jalar alimentación en fase y neutro, ¿no? Voy a agarrar, teníamos esta alimentación de aquí, la fase estaba viajando hasta aquí, ¿verdad? Ya, yo puedo agarrar y puedo poner ahí un conductor ahí, bueno, una conexión de esa luminaria a ese conmutador. Obviamente no va a ir al conmutador, pero sí va a ir a la caja. Las cajas que van a utilizar son utilizadas para hacer empalmes, para hacer conexiones que nos permitan realizar tramos más cortos del conductor. Por decir, si yo necesito fase de acá, puedo agarrar del tablero, sí puedo agarrarlo, pero va a estar a su parte de atrás, o la parte de atrás, ¿sí? Según la norma, no se puede sacar de las tomas para un circuito de iluminación, tiene que ser de sus tomas donde se está alimentando toda la fase y el neutro. No, esto no es una toma, es una caja. Es una caja de un conmutador doble. ¿Ya? Cuando estamos hablando de un solo circuito, el camino más corto nos conviene a nosotros. Obviamente este es un circuito de iluminación que va a ser de todo el ambiente, ¿no? Un solo circuito. Si estaríamos hablando de otros circuitos, por decir, podemos dividir esta parte, un área, un solo circuito, y esta parte, otro circuito. ¿Ya? Ahí sí tendríamos que diferenciar dos fases, porque las fases van a estar representadas aquí en el tablero. Las fases van a estar protegidas por un termomagnético, ¿ya? Un termomagnético para este circuito y otro termomagnético para este circuito. Pero si solamente estamos hablando en este caso de un solo circuito para todo este ambiente, podemos compartir, por decir, del punto más cercano, ¿ya? Es decir, de todas formas, si agarramos del tablero, igual de la misma forma este circuito va a estar protegido por un solo termomagnético. En este tablero vamos a hacer un empalme de la fase que está protegiendo a este circuito para que llegue a este circuito, bueno, a este ambiente, ¿no? Es lo mismo, no hay otra complicación más, es lo mismo, ¿ya? Este circuito es de iluminación, como te digo. Ahora, si es de tomacocientes, no se puede sacar, obviamente, ¿no? Hay que diferenciar. Disculpe. Sí. Bueno, lo más usual sería directamente desde un punto de luz. Yo pienso que a eso se está refiriendo el compañero, ya que está pasando por arriba también como tanto fase y neutro. Directamente de un punto de luz jalarlo o tomar la fase y neutro, no de los conmutadores como usted lo está haciendo. Creo que a eso se refiere la pregunta del compañero. Ya, sí, se puede. Obviamente es lógico agarrar de aquí, por decirlo, ¿eh? Así, obviamente. Sí, pero ahorita es una distancia muy larga, ¿no? Si nos damos cuenta. Yo me voy al caso más económico, por decir, en el tema del cableado, ¿ya? Lo vamos a agarrar del tablero que está cerca, ¿ya? Va a haber una bajante ahí y va a haber la posibilidad de hacer una conexión ahí de esta misma fase que está yendo al circuito del pasillo. En la misma fase va a ir a este ambiente, ¿ya? Porque de aquí no hay más fases, porque toditos son retornos, son neutros y demás, ¿no? No hay fases, ya, por ejemplo, no hay fases, ya. Ese es el detalle ahorita. Voy a tomar de acá del tablero, ya. Esto de aquí del interruptor se puede utilizar como caja de paso, incluso, mira, para hacer más
no sé. Para hacer más explicativo esta parte, encima de esta caja rectangular, obviamente a una altura considerable, por cerca al techo, por así decirlo, se puede poner una caja octogonal en la pared, ya como caja de paso, por decir así. Supongamos que está en ese mismo nivel, así. Esto va a estar ahí encima, así, y de ahí podríamos agarrar y tomar. Eso sería lo más correcto. Ya estaría llegando, si de aquí está viniendo, ¿no ve? Por decir, está viniendo la fase hasta aquí, pero va a llegar primero a la caja octogonal, que va a estar más arriba de la caja rectangular del conmutador doble, y de aquí va a distribuir al conmutador doble, y tanto va a distribuir aquí a este ambiente, de esa forma. ¿Me dejo entender esa parte? ¿En qué es la forma que yo lo elaboro también, tanto en terreno como en terreno? Así yo lo hago, dije. ¿Está bien? Cerca, arriba del interruptor, bajo la vía cadena, una caja octagonal, y de Exacto. ambiente a ambiente paso a las cajas octagonales, ¿no? Tanto las tensiones, para que sea un poco más fácil también la instalación. Exactamente. Así. Es visto de frente, digamos. Aquí va a haber un ducto que va a alimentar, bueno, por decir, a la caja del conmutador, y de esta caja octogonal podemos llevar otro conducto que pase a otro ambiente, por decir, ¿no? Así, o a otro lado. Es como una derivación o caja de paso, a eso me refería, ¿no? Obviamente al mismo nivel, ¿no? Así. Esto iría a otro ambiente, esto iría a otro ambiente y esto a otro ambiente. Pero tendríamos esta caja de paso auxiliar, ¿no? Que es necesario instalar, obviamente. Pero en casos, como dice su compañero, para ganar más facilidad en la instalación y todo lo demás. Eso lo vamos a hacer en conducción, o sea, ¿qué se llama? En determinación de conductos, ¿no? En el plano de ducteado. Eso. Ya, de momento vamos a ponerlo directamente al tablero, ¿ya? Un tablero directamente, porque está muy cerca. Tenemos la fase, la misma fase de aquí, y va a llegar la misma fase. Entonces llega la fase, tengo el neutro, ya, agarro el neutro y voy a copiar a todos los lugares. Ya voy copiando a todos los lugares. Bien. La fase la voy a hacer llegar por acá, por el camino más corto, ¿no? Y tenemos la fase. Llegada a la fase tenemos dos retornos. El retorno hemos dicho que iba a ser de color rojito, de alguna forma de diferenciarlo con la fase. Voy a sacar directamente dos para que simbolice el conductor, digo, el interruptor doble. No llega a la fase, salen dos retornos, ¿ves? Del interruptor doble. Este interruptor primero tiene que llegar a todas las luminarias de tipo A, ¿ves? Pasa por aquí. Ya.
pasa por aquí, y para llegar aquí deberá pasar por aquí, ¿no? Ya, bien. Así encendería todas las luminarias A. Ahora para la B, por decir esto, voy a cambiar para manera de explicar nada más. Voy a poner otro color, digamos, el fucsia o color fucsia ya. Ya llega la B. Para llegar a estas B's tendría que ir por aquí, ¿no? Viene por aquí, viene por aquí. Y listo. Faltaría de aquí. Ahora esto vamos a hacer más sencillo. Copia. Agarro esto y la cambio de color. Listo. Ya está. De esa forma tendríamos este ambiente más. Ahora nos falta este ambiente de aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a la fase? Este es vacío y este es pared de vidrio. Ahora debemos llegar por acá. Entonces la fase tendríamos que llegar por aquí. Ahí va aumentando ya las cosas, ¿no? Si se dan cuenta. Ya no vamos a tener solamente 3 conductores ahí, vamos a tener más. Vamos por ahí. Bueno, ya tenemos ahí. A esta caja octogonal va a llegar. Y de aquí ya podemos compartir aquí. De caja a caja. De caja octogonal a caja octogonal, ¿no? Entonces ya vamos a tener la fase ahí. Por decir. Tenemos la fase. El neutro está en todo lado, así que no hay problema eso, ¿no? Entonces saco de donde sea, de cualquier caja, porque hemos dicho que el neutro pasa a todo, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí. Así, ya tendría alimentación para este ambiente. Y ya es un poco repetitivo hacer lo mismo. Este es un triple, se hace de la misma forma. Si quieren lo hago, si no, pues estaría ahí, ¿no? Prácticamente es eso. A todos los ambientes hay que hacer llegar de la misma forma la fase y hacer el cableado interno del ambiente, de cada ambiente. Una vez finalizado eso, ya tendríamos el dato de cuántos conductores tenemos por cada conexión, ¿no? Como decían los compañeros, se puede poner directamente aquí un ejemplo. A ver, un ejemplo. Voy a agarrar texto. Voy a poner, por decir aquí cuántos conductores son. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 14 AWG. Así. No, lo voy a hacer un poquito más pequeño. De esa forma. Así, ¿no? 5 por 14 AWG quiere decir que son 5 conductores de calibre número 14 AWG. Agarro esto y voy poniendo en cada cableado, por decir, ¿no? Aquí solamente tengo 4, entonces voy cambiando 4 por 14 AWG, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Voy haciendo de todas las líneas.
Hay lugares donde no se va a poder por el tema de que es muy pequeño. Por ejemplo, esta parte. Acá quedan los modos, ¿no? 2 por 14 WG. Así. A mí está un poquito grande la letra, se puede un poquito disminuir, pero siempre y cuando verifiquen en el ploteo que no sea muy pequeño ya también, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Bueno, ¿qué dice? Sí, ingeniero, una pregunta, ingeniero. O sea, en cuanto a esquema de plano, Ya. como nos indicó, sí va, ¿no?, con el calibre 14WG. En el caso constructivo, en la ejecución, los retornos pueden ir con o sea, en caso así de varios, o sea, en caso de los retornos de los interruptores que van a alimentar, como en ese caso A y B de las luminarias, podría ir con un calibre menos de 1.5. Si es un edificio privado, sí puede ir. Ah, ya. O sea, si es privado, digamos, ¿no? Sí. O sea, las fases y neutros sí respetamos 2.5 y los retornos 1.5. Sí, puede ir porque si te das cuenta, al decir eso, por ejemplo, el retorno está alimentando solamente estas luminarias. El retorno de este interruptor, por decirlo, ¿ve? Solamente estas luminarias. Entonces, de aquí no va a llegar a ningún lugar más. Entonces, no vas a tener ni caída de tensión y vas a tener también, obviamente, la alimentación correcta, ¿no? Por capacidad de conducción. No habría ningún problema. ¿Ya? Ah, ya, No hay perfecto. problema. Sí. Gracias. Ya, está bien. ¿Alguna otra consulta antes de terminar? Bien, yo me gustaría que empiecen a realizar los planos de circuitos de iluminación de esta forma como les he enseñado. Pueden hacer, como les estaba mencionando, para su proyecto final, pueden hacer de todas las plantas su cálculo luminotécnico o pueden hacer de una planta. Ya voy a ser flexible, pero sí o sí de una planta, ya, y lo demás lo pueden ir poniendo a criterio, por decir, ¿no? A criterio, y según a eso hagan su circuito de iluminación. Ya pueden estar avanzando en el circuito de iluminación. No es más nada de esto, no nos falta más nada, si no me equivoco. Sí, solamente es este el circuito de iluminación normal. Nos faltaría ver mañana circuito de iluminación de emergencia, que lo vamos a ver de manera puntual, ya, porque se utiliza así en edificios públicos o en edificios que se quiera, ¿no? Porque sí, es mucha exigencia, pero a veces para algunos edificios, pero igual lo vamos a ver. Ya, en función de esto podrían hacer los planos de iluminación. Pasando circuitos de iluminación de emergencia, vamos a llevar el tema del ducteado de iluminación. Ahí es donde vamos a ver las consideraciones, y posteriormente a eso vamos a hacer circuitos de toma corrientes normales y de fuerza. Y ahí vamos a tomar cargas también de aire acondicionado, ascensores, todo lo que se presente cargas de fuerza lo vamos a ver igual ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a... Una preguntita, perdón. Sí, siga más. Usted en la práctica, para, digamos, un edificio de 7 plantas, ya, desde el tablero de servicios generales, sí, maneja con un solo térmico la alimentación de todas las gradas, o reparte las gradas a los distintos niveles, o sea, de los pasillos. ya. Interesante pregunta. Por ejemplo, va a depender del propietario del edificio, ¿ya? Por decir, a mí me ha tocado un ejemplo, energizado un edificio de 8 plantas, en el cual toda la iluminación, servicios generales estaba centralizado en un tablero, y por ende ese medidor de ese tablero igual era independiente, era un medidor trifásico.
¿ya? Ese medidor lo pagaba todos los propietarios por igual. Por decir, tenemos 8 plantas, lo dividíamos todo lo que se consumía en servicios generales, dividido entre 8 y se pagaba, cada departamento pagaba ese monto. Ese era el sistema en el que hacía funcionar, en el que había definido el propietario. Ahora, en función a cada planta se podría añadir, por decir, esta es una planta ahorita, ¿no? De ejemplo, este pasillo común se podría, por decir de alguna forma, dividir estas dos luminarias a estos dos dormitorios, ¿no ve? Esas otras dos a estos dos dormitorios, así. Por decir, este edificio va a ser para alquilar, por decir. Cada dormitorio va a tener su tablerito independiente, ¿no? Tablero independiente, su medidor independiente. Es un ejemplo, ¿no? Pero cada luminaria tendría que tal vez derivarlo a ese tablero. ¿Qué va a generar eso? Va a generar más gasto en el tema de conductores, ejecución y demás, más cableado y demás, ¿no? Porque voy a tener que independizar cada luminaria de acá. Y el interruptor lo voy a tener que poner al lado o afuera de la puerta de cada dormitorio. En el caso de las plantas, servicios generales, por ejemplo, de las gradas, hay descansos en cada planta. Hay un descanso que corresponde al departamento que está en esa planta, por decirlo, ¿eh? Yo puedo agarrar ese descanso, todo lo que es iluminación lo puedo derivar directamente al tablero de esa planta, para que solamente pague ese consumo, ¿eh? Pero, por decir, por ese descanso van a pasar personas que van a ir hacia el departamento de arriba, o van a bajar al departamento de abajo. Entonces, igual van a utilizar esa luminaria, ¿no? Estarían generando gasto para el de la planta. Lo más recomendable es centralizar en un tablero, así como te comentaba, centralizarlo en un tablero, ponerle un medidor para ese tablero y dividir entre los propietarios de todas las plantas. Es lo más recomendable, es lo que yo he hecho. Justamente igual he tenido esa oportunidad de hacer ese edificio y es lo que he hecho en ese momento y es lo que yo le sugerí incluso al propietario, porque es la manera más sencilla de poder ahorrar en cuanto a ejecución, cables y demás, y aparte hacer un servicio para todos los que van a vivir en el edificio, ¿no? Evitar problemas y demás. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, señor. Ya. Una consultita yendo por ese lado. En el caso de que tenga un edificio y tenga bauleras, ¿cómo distribuye, digamos, la energía que se consumiría? Las bauleras tendrían que ir a cada tablero, en esencia, porque las bauleras dependen. Por ejemplo, un departamento te venden más parqueo o más baulera, por decirlo, y tiene un coste adicional, por decir. Pero la baulera ya es más independiente, ¿no? Por ejemplo, el parqueo ya es área común, entran varios vehículos y es un uso común. Pero la baulera no va a entrar, por ejemplo, de otro departamento que no sea el tuyo, ¿no? Otra gente que no sea el tuyo. Entonces sí, las bauleras tendrían que derivarse los circuitos a los tableros de cada departamento correspondiente. Sí. Ya, otra preguntita, Inge. Ya. El tema para ir avanzando, bueno, hacer con los trámites que se pasó, ¿no? Para hacer el circuito, digamos, de iluminación, todo eso, nosotros lo vamos a determinar, por ejemplo, el día luz. En mi computadora es de baja gama y no se puede, digamos, no lo pude instalar. Entonces, claro, tengo ya en AutoCAD, ya no me permite, digamos, otro programa más. Ya no hay problema. ¿Y lo vamos trabajando en AutoCAD más? Sí, no hay problema. La idea es que puedas realizar estos circuitos, que también es, creo que lo más importante, y es lo de la materia justamente de proyectos eléctricos, y lo vayas realizando. No hay problema, realizarlo nomás en AutoCAD. A criterio vayas a andar poniendo las luminarias. Sí.
Ya, Y una consultita. Y sí, en cuanto a las duchas, ya, digamos, tengo 3, 4 duchas en una planta de un departamento. sí. ¿De un circuito nomás tiene que ser o para cada uno es diferente, para cada ducha? La ducha es considerada como un circuito de fuerza, ya, y la normativa nos dice que cada circuito de fuerza deberá ser independiente. Entonces, me refiero a que independiente con que cada circuito tiene que tener su protección aparte, ¿no? En el tablero. Si tienes 4 duchas o 3, y en tu tablero secundario vas a tener 3 protecciones o 4, ¿no? Dependiendo del caso. Está bien, muchas gracias. Ya, eso vamos a ir viéndolo en tomacorrientes de fuerza o tomas de fuerza. Ya en eso. Pero sí, de manera adelantando, sí. ¿Alguna otra consulta más antes de terminar? Sí, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, disculpe, hablando sobre los tableros, disculpe, no que cambie de tema. En un tablero, disculpe, en este caso de un laboratorio de rayos X, Ya. han dado un tablero y en lo cual viene un supervisor y indicó que todos los térmicos, los diferenciales, ¿es cierto que tienen que ser de una sola marca en específico o Ah, porque ya. lo que han presentado aquí es diferentes marcas, ¿no? Ujú. ABB, Schneider, Sika, Chin lo han puesto y dice que está mal, según, ¿no? Yo quisiera saber de su criterio, ¿no? ¿Cómo lo Ya. ve Sika esa parte, por favor? Ya. Sabe, tal vez el supervisor se ha referido a la capacidad de interrupción de cada termomagnético, ya porque tiene. Algunos manejan 6 kiloamperios, algunos manejan 4.5 kiloamperios y así. ¿Ya? Si no hay un orden, una uniformidad en esa capacidad de interrupción, perdón, obviamente no está bien, ¿no? Pero en lo personal, si se maneja todo en cuestión a uniformidad, todo lo que es un mismo calibre, por decir, de interrupción, que todo se maneje por 6 kiloamperios, por decir, o 10 kiloamperios, entonces yo pienso que está bien, ¿no? No habría mucho detalle. Tal vez es un poquito especial el supervisor y sí está bien ese detalle. Tratar de fijarte ese tablero y fijarte la capacidad de interrupción de cada termomagnético. Tal vez ahí se ha referido el supervisor, ¿no? Eso puedes verlo. Y lo más recomendable, sí, es mejor que se maneje todo en una sola marca. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga la misma capacidad de interrupción, por decir 10 kiloamperios todito, entre marca y marca sabemos que hay diferencia, ¿no ve? Por ejemplo, ABB va a ser mucho mejor que un Chin, ¿no ve? Va a ser mejor que un Zika, digamos. Entonces, si se refiere a protección, incluso de, como mencionas, de rayos X, que es un ambiente que se debe considerar cierta importancia, entonces sí, se debería manejar solamente una marca y una buena marca. Bueno, gracias. No, no hay de qué. Ya, ¿alguna otra consulta? Ya bien, vamos a quedar el día de hoy hasta acá, ya. Ante todo quiero aprovechar este pequeño espacio para pedir disculpas por la anterior semana. Estaba muy atareado con el tema laboral y justo igual un familiar falleció el día viernes. Se me ha salido de las manos de realmente poder pasar las clases, pero no quiero ser indiferente, ¿no? No quiero pasar de largo esta parte, esta situación, y obviamente el compromiso de mi parte está y enseñarles todo lo que puedo enseñarles, ya, y puedan preguntarme también cosas, tal vez algunas cosas no las sepa, pero voy a tratar de averiguárselos para que sea un curso más complementario y mucho más nutritivo, ya. Espero me comprendan y obviamente mi compromiso de terminar el curso
con el mayor aprovechamiento de ustedes está por ahí, ¿no? Bien, vamos a quedar hasta acá y mañana damos continuidad a la clase y todos los días como está previsto el horario, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. En todo caso, si pase algo les voy a avisar en la mañana, ¿no? Obviamente para que ustedes igual traten de ver otros temas y puedan abarcar otras cosas en cuanto a su tiempo. Ya, muchas gracias por su asistencia y participación. Nos vemos el día de mañana. Bueno, Hasta mañana, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Ya, hasta mañana. Hasta luego.